Hola, pues bienvenidos. Hoy les hablaremos sobre la ley del ISR. Para empezar, yo estudio en el Instituto Tecnológico Nacional de Tizimín. Mi nombre es José Eduardo Tamay. Actualmente estoy cursando el octavo semestre en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Tengo como profesor Jorge Gabriel Conte. Para empezar, ¿qué es el ISR? El ISR, mejor conocido igual como Ley de Impuestos sobre la Renta, es la ley, una ley mexicana que establece las obligaciones fiscales de las personas tanto físicas como morales, estas residentes en México, así como los residentes en el extranjero que obtienen ingresos en el territorio nacional. Ok. Disposiciones generales de la ley del ISR. Para empezar, tenemos a las personas físicas y morales. Las personas físicas son residentes en México por todos sus ingresos, sin importar la ubicación de la fuente de riqueza. Las personas morales, residentes en México por sus ingresos de fuente mexicana y por los ingresos de fuente extranjera que no estén sujetos a un impuesto similar en el extranjero. También incluye sus exenciones, ingresos por jubilación, pensiones, becas, ingresos por premios y donativos, ingresos por enajenación de casa, habitación. Igual tenemos las tasas para personas físicas, que es progresiva de 1.92% hasta el 35%, o para personas morales, que es del 30%. Tenemos declaraciones igual para personas físicas, que son anualmente mediante la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta. También tenemos para personas morales, que por lo general suele ser mensual, mediante la presentación de declaración provisional del impuesto sobre la renta. También tenemos pagos que para personas físicas mediante retenciones en la fuente de pagos o provisiones. Para personas morales mediante pagos o provisiones en el pago anual. Y la actualización de la ley del ISR se actualiza anualmente por el Congreso de la Unión. También aquí tenemos unos artículos importantes, los cuales se encuentran el artículo 1, el artículo 7, artículo 27, artículo 105 y artículo 116. El artículo 1 establece los sujetos del impuesto. El artículo 7 define los ingresos acumulables. El artículo 27 define las deducciones autorizadas. Y el artículo 105 establece las tasas del impuesto. Ya por último, el artículo 116 establece las obligaciones de los contribuyentes. Disposiciones generales de las personas físicas. Primero, están sujetos a impuestos. Obligación de informar la declaración del ejercicio. Se deberá informar en los medios y formatos que señale el SAT. Rendimientos que no se consideran ingresos, ganancia por fluctuación de moneda, ingresos procedentes de PM no lucrativos y gastos de terceros, ingresos provenientes del extranjero, cambio de residencia a otro país y operaciones con partes relacionadas. Sujetos. Las personas físicas residentes en México por todos sus ingresos, sin importar la ubicación ni fuente de riqueza. Las personas físicas no residentes en México por sus ingresos de fuente mexicana. Obligaciones. Presentar declaraciones de impuestos, pagar el impuesto sobre la renta, enterar retenciones de impuestos, cumplir con los demás requisitos establecidos en la ley del ISR. Ingresos. Salarios asimilados. Ingresos implica salarios y asimilados, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses y dividendos. Ingresos por salario. En el apartado de ingresos por salario se considera un ingreso por salario los obtenidos por el concepto de sueldos y demás prestaciones derivadas de una relación laboral, esto siendo patrón y trabajador. Y estos incluyen sueldo base, tiempo extra, prima vacacional, aguinaldo y gratificaciones, indemnizaciones, jubilaciones, pensiones y seguro del retiro. El artículo 90 y el artículo 96. El artículo 90 define que se considerará como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, incluyendo salarios, prestaciones y participación de utilidades. Igual,
Asimilen a estos ingresos los pagos por honorarios cuando el prestador recibe más del 50% de sus ingresos en un solo prestatario. El artículo 95 establece cómo se calcula el impuesto anual para pagos como primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones. Y el artículo 96, obliga a quienes hacen pagos por salarios y otros conceptos a realizar retenciones y enteros mensuales como pagos provisionales a cuenta de impuestos anual, y no se aplica retención a quienes ganen menos de un salario mínimo. El artículo 96 bis define el tratamiento fiscal para los pagos en una sola exhibición a personas físicas con cargo a la subcuenta del seguro del retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El artículo 97, a las personas que hacen retenciones deben calcular el impuesto anual de cada persona que le haya prestado servicios. Se resta el impuesto local de los ingresos por salarios del total de ingresos y se aplica la tarifa del artículo 152 del ISR. El artículo 98, las obligaciones de los contribuyentes que obtienen ingresos por salarios, como presentar declaración anual y pagar impuestos. Por último, el artículo 99, obligaciones de quienes hacen pagos por salarios, como realizar retenciones, calcular el impuesto anual, expedir comprobantes fiscales y solicitar información a los trabajadores. Por consiguiente, hablaremos sobre el ingreso por arrendamiento, por ajenación y por adquisición de bienes. Ingreso por arrendamiento. Se considera ingreso por arrendamiento a los que obtengan por el alquiler de bienes inmuebles, muebles o derechos. Esos ingresos se consideran ingresos gravables en la ley del ISR y deben tripularse de acuerdo con la tasa que corresponde al contribuyente. Los contribuyentes que tengan ingresos por arrendamiento deben presentar la declaración anual del ISR en la que se declare el total de los ingresos obtenidos por este concepto. Ingresos por enajenación de bienes. Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que se obtienen por la venta de bienes inmuebles, muebles o derechos. Estos ingresos se consideran ingresos gravables en la ley del ISR. Deben tributarse de acuerdo con la tasa que corresponde al contribuyente. Los constituyentes que obtengan ingresos por enajenación de bienes deben presentar una declaración anual del ISR en la que se declare el total de los ingresos obtenidos por este concepto. Por último, los ingresos por adquisición de bienes. Estos se consideran ingresos por adquisición de bienes los que obtengan por la donación, herencia o prescripción de bienes. Estos ingresos no se consideran ingresos gravables en la ley del ISR, por lo que no están sujetos a pago de impuesto. Sin embargo, los contribuyentes que obtengan ingresos por adquisiciones de bienes deben presentar una declaración anual del ISR en la que se declara el total de los ingresos obtenidos por este concepto. Otros ingresos. La ley del impuesto sobre la renta considera como otros ingresos a aquellos que no se derivan de las actividades empresariales, del trabajo o del arrendamiento. Estos ingresos se gravan de acuerdo con la tasa que corresponde al contribuyente. Entre estos se encuentran premios y donativos, intereses, dividendos, ganancias cambiarias, enajenación de bienes, ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, ingresos por las prestaciones de servicios independientes e ingresos por jubilaciones, pensiones o retiros. Por último, deducciones, estímulos fiscales y declaración anual del ISR. Deducciones. Existen dos tipos de deducciones, las deducciones personales y las deducciones autorizadas. Las deducciones personales son los gastos que se pueden deducir para disminuir el impuesto a pagar, como lo son gastos médicos, dentales y hospitalarios, gastos por colegiaturas, gastos por primas de seguros de vida y gastos médicos, donativos a instituciones autorizadas, aportaciones a planos de retiro. Ahora, deducciones autorizadas.
son los gastos que se pueden deducir para obtener la base gravable del ISR, como gastos de inversión, de operación y previsión social. Estímulos fiscales. Los estímulos fiscales son beneficios que el gobierno otorga a los contribuyentes para fomentar ciertas actividades o inversiones. Algunos ejemplos de estímulos fiscales son: crédito fiscal por inversión en investigación y desarrollo tecnológico, deducción por inversiones en activo fijo, exención del ISR por las ganancias obtenidas por la venta de acciones de empresas que cotizan en la bolsa. Declaración anual. La declaración anual es el documento en el que los contribuyentes deben presentar la información sobre sus ingresos, deducciones y créditos fiscales para determinar el ISR que deben pagar. La declaración anual se debe presentar el mes de abril de cada año. Espero que esta información sea de ayuda para entender un poquito más el tema del ISR y agradezco su atención. Gracias.